Ella era solo una profesora de matemáticas que cuidaba de su madre enferma. Él, un arquitecto millonario encerrado en su propio cinismo. Pero un encuentro en una pequeña cafetería de Quito encendió una chispa que cambiaría sus vidas para siempre. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. La garúa de marzo, esa llovizna fina y persistente tan propia de Quito, se aferraba a los ventanales del penthouse como un velo gris, diluyendo las luces de la ciudad en un tapiz impresionista de ámbar y neón. Dentro, sin embargo, el silencio era una entidad mucho más opresiva que cualquier tormenta andina. Javier Andrade, el hombre cuyo nombre era sinónimo de acero y hormigón, el arquitecto de un imperio levantado sobre las cenizas de la pérdida y una desconfianza férrea, observaba el contorno de la cordillera Pichincha, aunque en 1900, realidad no veía nada. Su mente estaba atrapada en un bucle de rostros sonrientes y manos extendidas, cada una con un precio, cada una con una agenda oculta. A sus 32 años, había aprendido la brutal lección de que la admiración era una moneda de cambio y el afecto, una inversión de alto riesgo. El cinismo se había convertido en su armadura, una aleación forjada en la traición de Isabela, su ex prometida, y pulida por cada mujer que había visto en él un pasaporte a una vida de lujo, en lugar de un hombre que sangraba soledad. El whisky en su vaso, un Malta de 25 años, había perdido su calidez, volviéndose tan amargo como el sabor que le quedaba en el alma. Se preguntaba si existía en algún lugar del mundo una sola persona cuyo interés no estuviera anclado a su cuenta bancaria, una mirada que no estuviera calculando el valor de su reloj o el origen de sus zapatos. La idea le pareció tan improbable, tan ridículamente ingenua, que una risa seca y sin alegría escapó de sus labios, el único sonido que rompía la quietud de su jaula de oro. Fue una reunión cancelada, lo que lo desvió de su trayectoria habitual. Un capricho del destino que lo depositó en una pequeña cafetería del barrio La Floresta, un lugar llamado Café con Alma. El nombre le provocó una mueca de desdén. Alma, qué concepto tan sobrevalorado. El local era un refugio cálido que olía a granos de café recién molidos, a cardamomo y a la madera vieja de sus estanterías repletas de libros. Contrastaba violentamente con la estética minimalista y fría de su propia vida. Se sentó en una mesa junto a la ventana, impaciente, tamborileando los dedos sobre la superficie de madera rústica. Su reloj, una pieza de ingeniería suiza que valía más que el coche de la mayoría de la gente, sintiéndose absurdamente fuera de lugar. Estaba a punto de marcharse, de volver a la predecible esterilidad de su oficina, cuando la campanilla de la puerta tintineó suavemente y ella entró. No fue una entrada grandilocuente, fue silenciosa, casi anónima. Llevaba unos vaqueros sencillos, un suéter de lana color mostaza que parecía abrazarla con familiaridad y unas gafas que enmarcaban unos ojos que contenían una gravedad, una dignidad inquebrantable que lo golpeó con la fuerza de una revelación. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado y bajo el brazo cargaba una pila de cuadernos que amenazaba con desbordarse. Se movía con un propósito tranquilo, ajena a las miradas a su alrededor, completamente absorta en su propio universo. Javier se encontró observándola, incapaz de apartar la vista, una curiosidad que no había sentido en años cosquilleándole bajo la piel. Ella eligió una mesa en la esquina más alejada, un pequeño santuario de concentración. Colocó su torre de papel con cuidado y sacó un bolígrafo rojo. Por un instante, el mundo exterior pareció desvanecerse para ella.
No había nada más que las ecuaciones y los problemas en esas páginas. Javier, un hombre acostumbrado a comandar la atención en cualquier sala en la que entraba, se sintió invisible y extrañamente no le molestó. La observó trabajar. La forma en que su ceño se fruncía ligeramente en concentración, cómo se mordía el labio inferior al encontrar un error. La pequeña y casi imperceptible sonrisa de satisfacción cuando una página estaba terminada. Era un ballet de dedicación silenciosa, una pasión pura por algo que a él le parecía terriblemente mundano, la enseñanza. Fue entonces cuando el pequeño desastre ocurrió. Al levantarse para pedir un café, su codo rozó la precaria pila de cuadernos. La torre se tambaleó y luego se derrumbó, esparciendo hojas de problemas de álgebra y geometría por el suelo de madera. Un suspiro de frustración escapó de sus labios, y antes de que su propia mente consciente pudiera procesar la decisión, Javier ya estaba de pie y agachándose para ayudarla. «Permítame», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. Ella levantó la vista, sorprendida, y sus ojos se encontraron. De cerca eran aún más impactantes, de un color café profundo que no reflejaba codicia ni cálculo, sino una inteligencia serena y una pizca de cansancio. «Oh, no se preocupe, qué torpe soy. Gracias», respondió ella, su voz una melodía suave y sin pretensiones. La conversación que siguió fue tan inesperada como el encuentro mismo. Comenzó con una disculpa de él y una seguridad de ella, pero rápidamente se desvió hacia un territorio desconocido para Javier. «¿Es usted profesora?», preguntó mientras le entregaba el último cuaderno. «De matemáticas», confirmó ella con una sonrisa que iluminó su rostro. «Sofía Paredes». Él se presentó simplemente como Javier Andrade, omitiendo deliberadamente el peso que su apellido conllevaba. La fascinación en él crecía con cada palabra que ella pronunciaba. Hablaba de sus estudiantes, de la belleza inherente a la lógica de los números, de la chispa en los ojos de un adolescente cuando finalmente comprende un concepto difícil. Su pasión era tan genuina, tan desprovista de artificio, que lo dejó completamente desarmado. Él, que navegaba a diario por conversaciones plagadas de segundas intenciones, se encontró flotando en la corriente de una sinceridad cristalina. «Debe ser increíblemente paciente», comentó él, pensando en los tiburones con los que lidiaba en su sala de juntas. Ella se rió, un sonido claro y honesto. «Oh, increíblemente terca. Los números no mienten, Javier. Son constantes. Es un buen lugar para encontrar algo de verdad en el mundo». Esa frase, tan simple y tan profunda, resonó en la cámara de eco de su desconfianza, agrietando sus paredes. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no estaba analizando, no estaba calculando, simplemente estaba escuchando, cautivado. El tiempo en la cafetería se disolvió. Lo que debían ser unos minutos se convirtieron en más de una hora. El café de ambos se enfrió, olvidado en la mesa mientras construían un puente verbal entre sus dos mundos, aunque él mantenía el suyo celosamente velado en la niebla. Cuando vio que ella miraba el reloj con una punzada de ansiedad, sintió una urgencia impropia de él, un miedo a que ese momento terminara y ella desapareciera de nuevo en el anonimato de la ciudad. «Me encantaría volver a verte, Sofía», dijo, las palabras saliendo con una franqueza que se sorprendió a sí mismo. Vio el destello de una emoción conflictiva en sus ojos. Una parte de ella, la que había estado riendo y compartiendo sus pasiones, pareció iluminarse, pero otra parte, una más cautelosa y experimentada, levantó un escudo. Ella observó su reloj, su camisa perfectamente cortada, la confianza natural que emanaba de él, y las piezas, aunque incompletas, formaron una imagen que la intimidaba. «No estoy segura de que sea una buena idea, Javier», respondió finalmente, su voz apenas un susurro, pero firme.
La negativa fue como una bofetada de aire fresco. Estaba tan acostumbrado a la aquiescencia, a las sonrisas ansiosas y a los sí inmediatos, que su negativa, tan educada y aún así tan rotunda, solo sirvió para avivar las llamas de su interés. Este era un territorio inexplorado. Esta mujer no estaba jugando un juego, estaba protegiendo su paz. En lugar de la irritación que podría haber esperado sentir, una oleada de respeto lo invadió. No insistió, no presionó. En cambio, suavizó su enfoque, permitiendo que una vulnerabilidad que rara vez mostraba saliera a la superficie. «Entiendo», dijo con calma, «quizás tengas razón, pero me gustaría que supieras que la conversación que acabamos de tener ha sido la más real que he tenido en mucho tiempo. Si cambias de opinión, me gustaría escucharte hablar de números otra vez». Le tendió una tarjeta de visita que solo tenía su nombre y su número de teléfono personal, sin el logotipo de Andrade Construcciones, sin el título de CEO que actuaba como un imán para unos y como una barrera para otros. Ella la tomó, sus dedos rozando los suyos por un instante, una pequeña descarga de electricidad estática que pareció sorprender a ambos. Dudó un momento, su mirada fija en el simple cartón blanco. Luego, con un suspiro casi imperceptible, sacó un bolígrafo de su bolso y escribió su número en una servilleta. «Solo para hablar de matemáticas», advirtió, con una media sonrisa que no logró ocultar del todo la aprensión en sus ojos. «Prometido», respondió él, sintiendo una victoria que le supo más dulce que cerrar un acuerdo multimillonario. Mientras la veía salir de la cafetería y mezclarse con la multitud en la acera, se dio cuenta de que Sofía Paredes era un enigma envuelto en un suéter de lana, y él, por primera vez en su vida adulta, estaba desesperado por encontrar la solución. El apartamento de Sofía en el barrio de La Magdalena era un mundo aparte del penthouse de González Suárez. Era un espacio pequeño, pero cada rincón estaba impregnado de calor y vida. El aire olía a sopa de pollo, a las hierbas medicinales que su madre, Carmen, tomaba para su enfermedad pulmonar, y al aroma limpio del suavizante de ropa. Las paredes estaban adornadas con fotografías familiares y los dibujos que sus alumnos le regalaban. Era un hogar, no una exhibición de riqueza. Carmen estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, envuelta en una manta de lana, su respiración un poco dificultosa, pero sus ojos llenos de una luz inteligente y vivaz. «¿Tardaste un poco más hoy, mi hijita?», preguntó, su voz con un leve silbido. Sofía forzó una sonrisa, dejando los cuadernos en la mesa del comedor, que también servía como su oficina. «Había mucho tráfico, mamá. Ya sabes cómo se pone la ciudad con esta lluvia». La mentira le supo amarga en la boca. No era una mentira maliciosa, sino una de protección. Proteger a su madre de cualquier preocupación, por mínima que fuera, y protegerse a sí misma de las preguntas que no sabía cómo responder. ¿Cómo explicarle a su madre, una mujer que había luchado toda su vida, que había conocido a un hombre que probablemente podría comprar todo el edificio con el cambio que llevaba en el bolsillo y que, por alguna razón aterradora y excitante, la había hecho sentir vista? Más tarde esa noche, mientras ayudaba a su madre con sus nebulizaciones, la servilleta con el número de Javier parecía quemarle en el bolsillo de sus vaqueros. Se sentía como una adolescente tonta, dividida entre la emoción de lo nuevo y el peso abrumador de la realidad. Su vida estaba cuidadosamente estructurada en torno a dos pilares: su trabajo, que amaba pero que apenas le daba para vivir, y el cuidado de su madre, una responsabilidad que llevaba con amor pero que consumía cada gramo de su energía y cada centavo extra que lograba ahorrar. El tratamiento de Carmen era caro.
una sangría constante en sus finanzas que la obligaba a dar clases particulares por las noches y los fines de semana. No había espacio para la espontaneidad, no había margen para el error, y ciertamente no había lugar para un hombre como Javier Andrade, un hombre que, con una sola mirada, prometía un mundo de complicaciones que ella no podía permitirse. «Estás muy callada hoy, Sophie», comentó su madre, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Pasó algo en la escuela?» Sofía negó con la cabeza, ajustando la mascarilla de su madre. «Solo estoy cansada, mamá, es todo». Pero mientras las volutas de vapor medicinal llenaban el aire, Sofía se dio cuenta de que no solo estaba cansada, estaba sola. Y por un breve y deslumbrante momento en esa cafetería, se había sentido un poco menos sola. El pensamiento era tan peligroso como una llama cerca de un reguero de pólvora. Al otro lado de la ciudad, en la cima de su torre de cristal, Javier sostenía la servilleta como si fuera un documento precioso. El número, escrito con una caligrafía pulcra y decidida, era un faro en la opulencia vacía de su apartamento. La imagen del rostro de Sofía se superponía a los dolorosos recuerdos de Isabela. Recordaba perfectamente el día en que descubrió su traición, no en su cama, sino en una carpeta de documentos. Isabela no solo lo había engañado con Mateo Villasís, su más acérrimo rival en los negocios, sino que le había estado pasando información confidencial de sus licitaciones durante meses. El golpe no fue solo al corazón, sino a su orgullo, a su legado, al trabajo que había continuado tras la prematura muerte de su padre. Ese día juró no volver a ser tan ingenuo. Construyó muros tan altos y gruesos que nadie podría escalarlos. Y sin embargo, esta profesora de matemáticas, con su sonrisa honesta y su pasión por la certeza de los números, había encontrado una grieta en su fortaleza con una facilidad desconcertante. Se sirvió otro whisky, pero esta vez no lo bebió. Lo dejó en la barra, un gesto de desafío a sus propios demonios. Cogió el teléfono, sus dedos sobrevolando el teclado. El riesgo era enorme. Si ella resultaba ser como todas las demás, la decepción sería aplastante, quizás la definitiva. Pero si era tan real como parecía, la recompensa era impensable. Marcó el número antes de que su cinismo pudiera detenerlo. El sonido del teléfono vibrando en su mesita de noche hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. Era un número desconocido. Sabía quién era. Una parte de ella quería ignorarlo, dejar que la llamada se perdiera en el silencio de la noche y volver a la seguridad de su rutina predecible. Pero otra parte, una voz que había silenciado durante demasiado tiempo, le susurró que contestara. Con un temblor en la mano, aceptó la llamada. «Hola», dijo su voz apenas audible. «Sofía, soy Javier. Espero no molestar». Su voz, profunda y tranquila a través del teléfono, era como un ancla en su mar de dudas. «No, no molestas», mintió ella, su pulso acelerado. La conversación que siguió fue un delicado vals de palabras. Él fue encantador y respetuoso, sin presionar. Le preguntó por su madre, por sus alumnos. Le contó una anécdota divertida sobre un error de cálculo en una de sus primeras obras. Poco a poco, las defensas de Sofía comenzaron a bajar. Cuando él le propuso volver a verse, ella ya estaba preparada con una excusa, pero él se le adelantó. «No quiero llevarte a un lugar lujoso, Sofía. No quiero impresionarte. Solo quiero volver a hablar contigo. ¿Qué te parece un paseo por el Parque de la Carolina el sábado? Podemos tomar un helado de paila. Dicen que son los mejores de la ciudad». La sencillez de la propuesta la descolocó. Un paseo, un helado. Era normal, era posible. «Está bien, Javier», aceptó, la palabra saliendo antes de que pudiera retractarse. «Un paseo por el parque suena bien». El sábado llegó con un sol brillante que lavaba el gris de los días anteriores, un raro regalo en el Quito de esa época del año.
Se encontraron en la entrada del parque y la ansiedad de Sofía se disipó un poco al verlo. No llevaba un traje caro, sino unos pantalones caqui y una camisa de lino azul que le daba un aire relajado y accesible. Sin embargo, el reloj seguía ahí, un recordatorio constante del abismo entre ellos. Mientras caminaban por los senderos concurridos, rodeados de familias y corredores, la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablaron de libros, de películas, de los sueños que tenían de niños. Él le confesó que de pequeño quería ser arqueólogo, descubrir ciudades perdidas, algo que la hizo reír. Ella le habló de su sueño de crear un programa de tutorías gratuitas para niños de escasos recursos. Vio una chispa de genuino interés en sus ojos cuando ella describió su proyecto. Por un momento, olvidó quién era él y quién era ella. Eran solo dos personas, conectadas por una curiosidad mutua y una química innegable. Él se detuvo en un momento, su mirada volviéndose más seria. «Hablas de tu padre en pasado», observó él con delicadeza. «Murió en un accidente en una construcción cuando yo era joven. Me siento responsable, en cierto modo. Yo debería haber estado allí». La confesión flotó en el aire entre ellos, un fragmento de su alma que le estaba ofreciendo. La vulnerabilidad en su voz tocó una fibra sensible en ella y sintió el impulso de extender la mano y tocar su brazo, pero se contuvo. El abismo, se recordó a sí misma, todavía estaba allí. Tras un par de encuentros más, siempre en lugares neutrales y sencillos, elegidos por ella, Javier finalmente la convenció para ir a cenar. Eligió una trattoria italiana en el barrio de Guápulo, un lugar con encanto, con vistas espectaculares del valle, pero no tan ostentoso como los clubes privados y restaurantes de lujo que solía frecuentar. Pensó que era un buen término medio, un paso hacia su mundo sin ser un salto abrumador. El lugar era precioso, con manteles a cuadros, velas en las mesas y el aroma a ajo y albahaca fresca flotando en el aire. Para Javier era un sitio agradable y sin pretensiones. Para Sofía era el restaurante más elegante en el que había estado en su vida. Se sentía cohibida, dolorosamente consciente de su vestido sencillo, que era el mejor que tenía, y de cómo las otras mujeres del lugar llevaban joyas que probablemente costaban más que su salario anual. Trató de disimular su incomodidad, de centrarse en la calidez de la sonrisa de Javier y en la forma en que sus ojos parecían seguir cada uno de sus movimientos. Pero una sensación de no pertenecer, de ser una impostora, comenzó a instalarse en la boca de su estómago, fría y pesada como una piedra. El momento de la verdad llegó envuelto en una cubierta de cuero. Cuando el camarero les entregó los menús, Sofía lo abrió con una sonrisa forzada. Sus ojos recorrieron la lista de antipastos, pastas y carnes, y la sonrisa se desvaneció, reemplazada por una discreta pero palpable palidez. Los precios eran exorbitantes. Un solo plato de pasta costaba el equivalente a una semana de los medicamentos más caros de su madre. De repente, el encantador ambiente de la trattoria se volvió sofocante. Cada risa de las mesas cercanas sonaba como una burla. Sintió una punzada de humillación, seguida de una oleada de ira, no hacia Javier, sino hacia la injusticia del mundo, hacia la abismal diferencia que un trozo de papel impreso con números podía representar. Él notó el cambio en ella de inmediato. La luz en sus ojos se había atenuado y la espontaneidad de su conversación se había evaporado. ¿Pasa algo, Sofía? ¿No te gusta la comida italiana?, preguntó él, su voz teñida de una genuina preocupación que solo la hizo sentir peor. Ella cerró el menú con cuidado, colocando las manos sobre él como si quisiera contener la verdad que contenía. Levantó la vista y la dignidad que él tanto admiraba estaba allí, ardiendo ferozmente en sus ojos, pero esta vez estaba mezclada con dolor.
Ella respiró hondo, reuniendo el coraje que necesitaba para construir puentes sobre los abismos que la vida le había enseñado a temer. No lo acusó, no levantó la voz. Su tono era tranquilo, pero cargado con el peso de una realidad que él, con toda probabilidad, nunca había conocido. Javier, este lugar es maravilloso, comenzó. Su voz apenas un susurro, pero cada palabra era clara y deliberada. Es verdaderamente hermoso, pero no es mi mundo. No puedo fingir que lo es. Lo miró directamente a los ojos, una súplica silenciosa por comprensión en el fondo de su mirada firme. He disfrutado cada momento que hemos pasado juntos, de verdad, pero esta diferencia entre nosotros es demasiado grande. Me hace sentir incómoda. Necesito saber quién eres en realidad. No necesito lujos, no. Busco esto. Hizo un gesto vago hacia el elegante comedor. Solo necesito honestidad. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, tan frágil y tan potente como una telaraña de acero. Javier se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella le estaba dando la oportunidad perfecta para confesarlo todo: el imperio, la fortuna, los muros que había construido con ello. Podía decirle la verdad y arriesgarse a que la magnitud de su mundo la ahuyentara para siempre. O podía seguir ocultándolo y faltar a la única cosa que ella le pedía: honestidad. Abrió la boca para hablar, el nombre de su empresa, la confesión completa en la punta de su lengua, pero el miedo, un sentimiento que creía haber conquistado hacía mucho tiempo, le atenazó la garganta, dejándolo en un silencio tenso y revelador. El silencio que se instaló en la mesa de la trattoria fue más denso que cualquier palabra. Sofía vio en la vacilación de Javier la confirmación de todos sus miedos: que él era un turista en su vida, un hombre de otro universo que jugaba a ser normal, y que ella había sido una tonta al creer que podría ser diferente. El dolor, agudo y punzante, le subió por la garganta. Colocó la servilleta de lino sobre la mesa con una finalidad temblorosa y comenzó a levantarse, su silla raspando el suelo de terracota. Lo sabía, susurró, más para sí misma que para él, su voz teñida de una resignación que lo hirió más que cualquier grito. Fue un error. Ese movimiento, esa frase de derrota, fue la sacudida que él necesitaba. El miedo a perderla de repente superó con creces al miedo de revelar su verdad. Se puso de pie de un salto y la detuvo, su mano rodeando suavemente su muñeca. Su tacto fue eléctrico, una súplica desesperada. No, Sofía, espera, por favor, no te vayas. La miró a los ojos, y por primera vez ella no vio al hombre seguro y encantador, sino a alguien vulnerable, casi asustado. Tienes razón, tienes toda la razón, mereces la verdad, toda la verdad. Siéntate, por favor, te lo ruego. Con una vacilación que le pesaba en cada músculo, Sofía volvió a sentarse sin apartar la vista de él, su corazón latiendo con una mezcla de pavor y una diminuta, terca esperanza. Javier tomó aire, como un hombre a punto de sumergirse en aguas heladas. Mi nombre completo es Javier Andrade. Soy el director ejecutivo de Andrade Construcciones, dijo, las palabras saliendo en un torrente, como si temiera que si se detenía, no podría continuar. No te lo dije, Sofía, no porque quisiera engañarte, sino porque estaba siendo un cobarde. Llevo años viviendo en un mundo donde cada relación, cada interacción es una transacción. La gente no me ve a mí, ven mi apellido, mi cuenta bancaria, la oportunidad que represento. Hizo una pausa, su mirada perdida en un recuerdo doloroso. La última vez que confié plenamente en alguien, mi prometida, descubrí que me estaba traicionando de la peor manera posible, no solo en lo personal, sino en los negocios. Con mi mayor rival, me destrozó. Desde entonces he vivido asumiendo que todo el mundo tiene un precio, y entonces apareciste tú.
Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro intenso. Entraste en esa cafetería y lo único que vi fue a una mujer apasionada por los números, alguien con una luz propia que no necesitaba el reflejo del dinero de nadie. Quería, por una vez, que alguien me viera a mí, solo a Javier. Ocultar quién soy fue un acto egoísta y estúpido, nacido del miedo. Y lo siento profundamente. La confesión la golpeó con una fuerza inesperada. Esperaba una excusa, una minimización de sus sentimientos, pero en su lugar, él le había ofrecido sus cicatrices. No era solo la revelación de su inmensa riqueza lo que la dejó sin aliento, sino la cruda honestidad de su soledad, la profundidad de su desconfianza. De repente, su propia armadura, forjada con el miedo al abandono y la precariedad, reconoció el material de la de él. Comprendió que su fortuna no era solo un privilegio, sino también una jaula dorada que lo aislaba de la conexión humana genuina, la misma conexión que ella anhelaba, pero que temía por razones completamente opuestas. Su ira, que había hervido bajo la superficie, se disipó, reemplazada por una oleada de empatía tan abrumadora que casi la hizo tambalearse. Vio más allá del magnate y del reloj caro. Vio a un hombre herido que, al igual que ella, solo buscaba algo real en un mundo que a menudo parecía falso. La simetría de sus heridas, aunque de orígenes tan dispares, creó un puente inesperado sobre el abismo que los separaba. Él no era un turista en su vida. Era un exiliado de la suya propia, buscando asilo. Abandonaron la trattoria sin probar la comida. El viaje de regreso en el lujoso sedán de Javier fue silencioso, pero no era un silencio incómodo, sino uno cargado de un nuevo entendimiento. Él condujo a través de las calles de Quito, dejando atrás las luces brillantes de Guápulo y adentrándose en los barrios más modestos y familiares del sur. Cuando se detuvo frente al sencillo bloque de apartamentos de Sofía en La Magdalena, ninguno de los dos se movió de inmediato. Para Javier, observar el edificio, con su pintura ligeramente descascarada y la ropa tendida en algunos balcones, fue más real que cualquier plano arquitectónico. Era el corazón del mundo de Sofía, un testimonio de su resiliencia. No sintió desdén ni superioridad, sintió reverencia. Ella había construido una vida llena de amor y dignidad en un lugar que su mundo consideraría insignificante. Para Sofía, verlo allí, en su coche absurdamente caro aparcado en su humilde calle, era la prueba definitiva. No se inmutó, no mostró ni una pizca de juicio, simplemente estaba allí, presente, esperando su veredicto. La tensión en el coche era palpable, una pregunta silenciosa flotando en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Era este el final del camino? ¿Un reconocimiento de que sus mundos eran simplemente demasiado diferentes para coexistir? Sofía se giró en su asiento para mirarlo, la luz de una farola anaranjada iluminando la mitad de su rostro. Vio la ansiedad en sus ojos, la incertidumbre que había reemplazado su habitual confianza. En ese momento, tomó una decisión. No una decisión basada en la lógica o el miedo, sino en la intuición, en esa conexión que había sentido desde el primer momento en la cafetería. Estaba asustada, aterrorizada incluso, pero la idea de no volver a verlo, de no volver a escuchar su risa, o de no volver a perderse en una conversación con él, le resultaba infinitamente más aterradora. Rompiendo el silencio, dijo las palabras que redefinirían su relación. Mi madre siempre hace café pasado a esta hora. ¿Quieres subir a tomar una taza? La invitación, tan simple, tan doméstica, fue el gesto de aceptación más poderoso que podría haberle ofrecido. No lo estaba invitando al mundo de lujo que él podía proporcionarle, sino al suyo propio, con todas sus imperfecciones y su honestidad. Era su manera de decirle que lo aceptaba, a Javier Andrade, al CEO y al hombre solitario en su casa, en sus términos.
Una sonrisa lenta y genuina se extendió por el rostro de Javier. Una sonrisa de puro alivio y gratitud que le llegó hasta los ojos. Me encantaría, Sofía, más de lo que te imaginas. El encuentro con Carmen fue breve, pero significativo. La madre de Sofía, a pesar de su fragilidad física, poseía una mirada penetrante que parecía evaluar a Javier en un instante. Él se mostró exactamente como era, respetuoso, amable y genuinamente interesado en su bienestar. Hablaron unos minutos sobre el clima de Quito y las plantas que Carmen cuidaba con esmero en el alféizar de la ventana. Javier, el hombre que negociaba contratos de cientos de millones de dólares, se encontró hablando con una anciana enferma sobre los beneficios del agua de toronjil y se sintió más a gusto que en cualquier evento de la alta sociedad. Pudo ver de dónde provenía la fuerza de Sofía, su integridad inquebrantable, el pequeño apartamento, que desde fuera podría parecer humilde, por dentro rebosaba un tipo de riqueza que el dinero no podía comprar: amor, cuidado mutuo y una resistencia silenciosa. Mientras Sofía preparaba el café en la pequeña cocina, el aroma llenando el aire, Javier supo que había cruzado un umbral. Estaba siendo admitido en el santuario interior de su vida, un privilegio que se juró a sí mismo no dar nunca por sentado. Las semanas que siguieron a esa noche transformaron su relación. La honestidad se convirtió en su nueva regla fundamental. Javier comenzó a introducir a Sofía en su mundo, no en el aspecto social y superficial, sino en el profesional, en lo que realmente le apasionaba. La llevó a un sitio de construcción de un proyecto de viviendas de interés social que su empresa estaba desarrollando en el sur de la ciudad. Allí, entre el ruido de la maquinaria y el olor a cemento fresco, ella vio una faceta diferente de él. No era solo un magnate que acumulaba riqueza, sino un creador, un hombre que se enorgullecía de construir hogares. Un día, sin previo aviso, él apareció en la escuela pública donde ella trabajaba. Se quedó en la parte de atrás del aula y la observó dar una clase de trigonometría a un grupo de adolescentes inquietos. La vio en su elemento, transformando conceptos abstractos en algo tangible y emocionante. Vio cómo sus alumnos la respetaban, cómo su paciencia y su dedicación creaban un espacio seguro para el aprendizaje. Se enamoró de ella de nuevo, no de la mujer del café, ni de la que conoció en el parque, sino de la profesora Paredes, una mujer brillante y poderosa a su manera, cuyo impacto en el mundo era tan real y duradero como cualquiera de sus edificios. A su vez, Sofía comenzó a aventurarse en el mundo de él, aunque con cautela. Una tarde, él la llevó a su penthouse. Al entrar, ella contuvo el aliento. La vista panorámica de Quito, acunada por las montañas, era sobrecogedora. Pero más allá del lujo evidente, de los muebles de diseño y las obras de arte, percibió la soledad que impregnaba el lugar. Era una casa, no un hogar. Esa noche se sentaron en el enorme balcón, envueltos en mantas de alpaca, y hablaron durante horas mientras la ciudad se encendía a sus pies. Le contó sobre la presión de llevar el apellido de su padre, sobre la culpa que sentía por no haber estado a la altura de sus expectativas antes de su muerte. Ella le habló de su padre, un hombre sencillo que le enseñó el valor de la dignidad y del miedo constante que sentía a que la enfermedad de su madre empeorara. En la vasta extensión de esa terraza de lujo, bajo el mismo cielo estrellado, dos almas de mundos opuestos encontraron un terreno común en sus vulnerabilidades. La intimidad emocional entre ellos creció hasta un punto en que la intimidad física se sintió como el siguiente paso natural, una consecuencia inevitable de dos corazones que finalmente se habían atrevido a mostrarse sin armaduras. Esa noche, en la cama de sábanas de mil, hilos que una vez le pareció un símbolo de todo lo que los separaba,
Sofía le entregó a Javier el regalo más precioso que poseía, su confianza absoluta. La experiencia fue un acto de descubrimiento mutuo, una coreografía de ternura y vacilación que se transformó en una profunda conexión. Para ella, fue la liberación de años de autosupresión, un momento en el que se permitió, por primera vez, ser simplemente Sofía, una mujer con deseos y anhelos propios. Para Javier fue una lección de reverencia. Acostumbrado a la pasión performativa y a menudo vacía de su pasado, la autenticidad de Sofía lo abrumó. Cada caricia, cada mirada, estaba impregnada de una honestidad que desmanteló sus últimas defensas. No fue un acto de conquista, sino de entrega mutua. Se comunicaron en un lenguaje más allá de las palabras, un lenguaje de piel y alma, donde las barreras de clase y riqueza se disolvieron en la oscuridad, dejando solo a un hombre y una mujer, vulnerables y completamente expuestos el uno al otro. La mañana llegó sigilosa, la luz pálida de los Andes filtrándose por los enormes ventanales. Javier se despertó primero. Se giró para observar a Sofía, que dormía serenamente a su lado, una pequeña sonrisa en sus labios, su rostro libre de la tensión y la preocupación que a menudo lo habitaban. Se sintió invadido por una ternura tan feroz que le dolió el pecho, y entonces sus ojos se posaron en la sábana blanca. Una pequeña mancha carmesí, discreta pero inconfundible, destacaba sobre el algodón egipcio. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación silenciosa. Se quedó inmóvil, su cerebro tratando de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. En su mundo cínico y hastiado, un mundo que había diseccionado y catalogado a cada persona según su ángulo y su motivo, esto era un imposible, era el dato que rompía todos sus algoritmos de desconfianza. Aquella mujer, la profesora de matemáticas con ojos que portaban una dignidad feroz, no solo era genuina en su carácter, sino que le había entregado una inocencia que había guardado hasta ese momento. La armadura de cinismo que había tardado años en construir no se agrietó, se pulverizó, se desintegró en polvo, dejando su corazón expuesto y latiendo con una fuerza renovada. En ese instante, todo cambió. La apuesta más arriesgada de su vida se dio cuenta con una claridad dolorosa. No había estado en la bolsa de valores ni en una licitación multimillonaria, sino allí mismo, en esa cama. Y había ganado un premio que ni siquiera sabía que existía. Una oleada de protección tan primigenia y poderosa lo recorrió. Protegerla, proteger esa pureza de espíritu y la confianza que ella había depositado en él, se convirtió en una misión más urgente que cerrar cualquier negocio, más importante que construir cualquier rascacielos. Ya no se trataba de probar si ella era digna de su mundo, se trataba de si él era digno del de ella. Se inclinó y apartó con sumo cuidado un mechón de pelo de su frente, su toque tan ligero como el ala de una mariposa. Ella se movió en sueños, acurrucándose más cerca de él, ajena al terremoto que acababa de ocurrir en su interior. Él la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia sí, y por primera vez en más de una década, Javier Andrade se sintió completa, irrevocablemente en casa. Pasaron varias semanas de una felicidad casi irreal. Su amor se convirtió en un santuario privado, un espacio donde sus dos mundos no colisionaban, sino que se fusionaban. Sin embargo, Javier sabía que no podían vivir en esa burbuja para siempre. Si su relación era real, debía poder sobrevivir al escrutinio de su vida pública. Con el corazón en un puño, le pidió a Sofía que lo acompañara a una gala benéfica anual para la Fundación de Arte de la ciudad, un evento que su empresa patrocinaba y al que no podía faltar. Era su intento de integrarla oficialmente en su vida, de presentarla no como un secreto, sino como la mujer a la que amaba. Sofía sintió una oleada de pánico. La idea de enfrentarse a
La élite de Quito, a la gente de la que Javier le había hablado con tanto desdén, la aterrorizaba. Pero al ver la súplica en sus ojos, la necesidad de que ella confiara en él, aceptó. Confiaba en él, confiaba en su amor. Y se dijo a sí misma que eso sería suficiente para protegerla. La noche de la gala, el salón del Hotel Metropolitano era un mar resplandeciente de seda, diamantes y sonrisas calculadas. Sofía, con un elegante vestido azul noche que Javier le había regalado y que ella había aceptado con reticencia, se sentía como un gorrión en medio de un aviario de pavos reales. Se aferraba al brazo de Javier, su única ancla en esa tormenta de opulencia. Al principio, la velada fue mejor de lo que esperaba. Javier no la dejó sola ni un segundo, presentándola con un orgullo innegable a las pocas personas que consideraba sus amigos, quienes la trataron con calidez y respeto. Por un momento, Sofía se permitió relajarse, pensando que tal vez sus miedos habían sido infundados. Fue entonces cuando los vio acercarse, deslizándose entre la multitud, con la gracia depredadora de los tiburones que huelen sangre en el agua. Un hombre apuesto de sonrisa gélida y una mujer espectacularmente bella, vestida de rojo sangre, cuyo rostro le resultaba vagamente familiar por las viejas fotos que Javier guardaba en un cajón. Eran Mateo Villasís e Isabela Correa. El ataque fue tan sutil como venenoso. Isabela se detuvo frente a ellos, sus ojos recorriendo a Sofía de pies a cabeza con una evaluación lenta y despectiva que la hizo sentirse desnuda. «Javier, querido», dijo Isabela, su voz un ronroneo sedoso, «veo que tus gustos se han vuelto notablemente más sencillos, siempre tan filantrópico. Dime, ¿en qué obra de caridad encontraste a esta preciosidad?» La sonrisa de Javier se congeló en su rostro, su mano apretando protectoramente la de Sofía. Antes de que pudiera responder, Mateo Villasís se unió a la conversación, colocando una mano condescendiente en el hombro de Javier. «Vamos, Isabela, no seas dura con él. Escuché que la señorita es profesora en el sur, por la Magdalena. ¡Qué valiente! Debe ser un verdadero desafío trabajar con ese tipo de niños. Una labor casi misionera». El insulto, disfrazado de cumplido, fue lanzado con la precisión de un bisturí, diseñado para herir y humillar, para trazar una línea invisible pero infranqueable entre ellos y Sofía. Las personas que los rodeaban fingían no escuchar, pero sus miradas curiosas y sus sonrisas, apenas disimuladas, lo decían todo. Sofía sintió como si le hubieran succionado todo el aire del salón. Cada palabra era un golpe, cada mirada un juicio. El hermoso vestido de repente se sintió como un disfraz barato. El calor de la mano de Javier no era suficiente para detener el frío que se extendía por sus venas. Todas sus inseguridades, todos los miedos que había luchado por silenciar, volvieron rugiendo a la superficie. Era exactamente como lo había temido. Para ellos, ella no era una persona. Era un proyecto, una curiosidad, la última excentricidad del millonario Javier Andrade. Intentó mantener la cabeza alta, recordar la dignidad que era su herencia, pero el veneno de sus palabras ya había hecho efecto, sembrando la duda en su corazón. Miró a Javier, y en sus ojos él pudo ver el brillo de las lágrimas contenidas y una pregunta devastadora. «¿Ves? Te lo dije. Este es tu mundo, y yo nunca perteneceré a él». La furia que se apoderó de Javier fue fría y absoluta. Soltó la mano de Sofía solo por un segundo para dar un paso adelante, interponiéndose físicamente entre ella y sus agresores. Su voz, cuando habló, era peligrosamente baja, desprovista de toda emoción, excepto un desprecio helado. «Isabela, Mateo, su falta de clase es tan predecible como aburrida. Ahora, si nos disculpan, la conversación se ha vuelto increíblemente mediocre». Sin esperar respuesta, tomó la mano de Sofía de nuevo
esta vez con una firmeza que no admitía discusión, y comenzó a abrirse paso entre la multitud, dejando a Isabela y Mateo con sonrisas petrificadas en sus rostros. Pero mientras caminaban hacia la salida, bajo la mirada de docenas de pares de ojos, sintió un tirón. Sofía se había detenido, su mano temblando en la suya. La había defendido, sí, pero el daño ya estaba hecho. El veneno ya había sido inoculado. Cuando él se volvió para mirarla, la expresión de su rostro lo destrozó. La chispa había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad rota. «Llévame a casa, Javier», susurró, su voz quebrada por un dolor que él había jurado protegerla. «Por favor». Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargado del salón, un abismo abriéndose de nuevo entre ellos, no por la falta de amor, sino por la cruel realidad de un mundo que parecía decidido a destrozarlos. El viaje de regreso al sur de la ciudad fue un abismo de silencio. Cada semáforo en rojo, cada curva en las avenidas vacías de la madrugada, parecía alargar una tortura que ninguno de los dos sabía cómo terminar. Sofía miraba por la ventana, pero no veía las calles de su ciudad, sino el reflejo de su propia humillación en el cristal. El hermoso vestido azul noche, que horas antes la había hecho sentir como la protagonista de un cuento de hadas, ahora se sentía como un disfraz ridículo, una piel prestada que no le pertenecía y que la había expuesto como una farsa. Javier conducía, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante de cuero, una furia impotente ardiendo en su interior. Sabía que cualquier palabra que dijera en ese momento sonaría vacía, una excusa patética frente al dolor crudo y real que emanaba de ella en oleadas. La había llevado a la jaula de los leones y, a pesar de sus intenciones, no había podido evitar que la hirieran. El peso de ese fracaso era un yunque sobre su alma. Cuando se detuvieron frente a su edificio, la normalidad de la calle, con sus luces tenues y su silencio nocturno, contrastaba brutalmente con el tumulto de la gala y el caos en sus corazones. Sofía se quitó el cinturón de seguridad, pero no abrió la puerta. Se giró para mirarlo, y su rostro era una máscara de calma desoladora, el tipo de tranquilidad que sigue a las peores tormentas, cuando ya no queda nada por destruir. «Javier», comenzó, su voz tan frágil como una hoja seca. «Esto no funciona, y no es tu culpa, ni siquiera es la mía. Es simplemente la verdad. Te lo dije esa noche en el restaurante. Somos de lugares diferentes, y esos lugares tienen reglas y fronteras que no podemos borrar. Solo con amor». Las lágrimas que había retenido con tanta fuerza comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y amargas. «Te amo. Dios sabe que te amo. Pero no puedo vivir así, esperando el próximo cuchillo, la próxima mirada de desdén. Siento que para encajar en tu mundo tendría que convertirme en alguien que no soy, y para que tú encajes en el mío tendrías que renunciar a todo lo que eres. Es una ecuación imposible, y yo soy profesora de matemáticas. Sé cuando una ecuación no tiene solución». Las palabras de Sofía, tan lógicas y tan cargadas de dolor, fueron para Javier como una sentencia de muerte. El pánico, frío y afilado, se apoderó de él. «No», dijo, su voz ronca por la emoción contenida. «No, Sofía, no digas eso. Lo que pasó esta noche fueron dos idiotas vacíos, dos personas miserables que no representan nada. No representan mi mundo y ciertamente no me representan a mí». Se acercó a ella, queriendo tocarla, pero temiendo que su contacto la quemara. «Podemos luchar contra esto, juntos. Su opinión no importa. La única opinión que me importa en este mundo es la tuya». Pero ella negó con la cabeza, una tristeza infinita en su mirada. «Importa, Javier. Importa porque ese es el aire que respiras, la gente con la que haces negocios, la sociedad en la que te mueves. Y yo me estoy asfixiando. Por favor, no hagas esto más difícil. Necesito protegerme.
Necesito conservar mi dignidad, es lo único que realmente tengo. Su petición era tan razonable, tan justa, que lo dejó sin argumentos. El amor no podía ser una batalla diaria por la supervivencia emocional. No era justo para ella. Con el corazón hecho pedazos, Sofía se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla, un beso de despedida que supo a cenizas. Abrió la puerta y salió del coche, caminando hacia el portal de su edificio sin mirar atrás. Cada paso que daba era un golpe de martillo en el pecho de Javier. La vio desaparecer dentro y la luz del vestíbulo que se encendió y luego se apagó fue como la extinción de la última estrella en su universo. Él se quedó allí, en medio de la calle silenciosa, durante un tiempo que no pudo medir. Detrás de la puerta de su apartamento, Sofía se apoyó contra la madera fría y se deslizó hasta el suelo, permitiendo finalmente que los sollozos que había estado conteniendo la sacudieran en una tormenta de dolor. Había hecho lo único que podía hacer, lo único correcto, y sin embargo, sentía como si se hubiera arrancado una parte vital de su propio ser. Había elegido la dignidad por encima del amor, y la victoria se sentía exactamente como una derrota. Javier regresó a su penthouse, pero el espacio que antes simbolizaba su éxito, ahora se sentía como un mausoleo de su fracaso. La vista de la ciudad, que siempre le había dado una sensación de poder, ahora se burlaba de él, un recordatorio de un reino sobre el que reinaba, pero en el que no podía tener lo único que realmente quería. En un arrebato de furia y frustración, barrió con el brazo una fila de vasos de cristal de la barra, el sonido de los añicos resonando en el silencio como un grito. Se dejó caer en un sofá, la cabeza entre las manos, el eco de las palabras de Sofía resonando en su mente. Una ecuación imposible. Quizás tenía razón. Quizás el amor no lo conquistaba todo. Quizás solo era una fuerza más, sujeta a las leyes brutales de la física social. La rabia que sentía no era solo hacia Isabela y Mateo, sino hacia todo el sistema de castas no escrito de su círculo, un mundo de apariencias y linajes, donde el valor de una persona se medía por su apellido y no por su alma. Y la rabia más profunda era hacia sí mismo, por haber sido tan arrogante de pensar que podía protegerla de todo aquello solo con su presencia. Fue en medio de esa noche oscura del alma cuando su teléfono sonó, su pantalla iluminando el nombre que se había convertido en el origen de todo ese veneno: Isabela Correa. Él ignoró la llamada, pero ella insistió, y un segundo después llegó un mensaje de texto: «Tenemos que hablar. Lo de anoche fue un error». La audacia, la absoluta falta de conciencia de ella, encendió algo en Javier. De repente, su dolor se cristalizó en una resolución fría como el acero. Marcó su número, su pulgar presionando la pantalla con una fuerza innecesaria. Isabela respondió al instante, su voz melosa y falsamente conciliadora. «Javier, cariño, anoche se nos fue de las manos, el champán», comenzó a decir. Él la interrumpió, su propia voz tan cortante que podría haber helado el aliento. «No, Isabela, no hubo ningún error. Anoche fuiste exactamente quien eres. Representas todo lo que he llegado a despreciar. La superficialidad, la crueldad disfrazada de ingenio, un vacío tan grande que tienes que intentar apagar la luz de los demás para sentir algo. Quiero que escuches esto con mucha atención. Borra mi número, olvida mi nombre. Si te vuelvo a ver, si vuelves a acercarte a mí o a Sofía, descubrirás que mi desprecio puede ser mucho más proactivo de lo que imaginas». Colgó sin esperar respuesta. El acto de cortar ese último lazo con su pasado tóxico fue extrañamente liberador. Fue un comienzo. No era la solución a su problema con Sofía, pero era un juramento. Nunca más permitiría que ese mundo dictara los términos de su vida.
Pasaron varios días de un silencio insoportable. Sofía se sumergió en su trabajo con una dedicación febril, usando las certezas de las matemáticas como un bálsamo para su corazón herido. Calificaba exámenes hasta altas horas. De la noche, preparaba clases. Se ofrecía como voluntaria para tutorías adicionales. Cualquier cosa para mantener su mente ocupada y no pensar en él. Pero su ausencia era una presencia constante, un hueco en el tejido de sus días. Por su parte, Javier no la llamó ni le envió mensajes. Sabía, con una claridad que le había costado noches de insomnio, que las palabras ya no servían de nada. Las promesas eran aire. Necesitaba acciones. Necesitaba un gesto tan real e irrefutable como la prueba que vio en sus sábanas aquella mañana. Pasó esos días no en su oficina, sino en reuniones con abogados especializados en fundaciones sin fines de lucro, con pedagogos y con asesores financieros, tejiendo los hilos de un plan que era a la vez una declaración de guerra contra el mundo que lo había criado y una carta de amor a la mujer que le había enseñado a vivir de nuevo. Una tarde, mientras Sofía todavía estaba en la escuela, Javier se presentó en su apartamento. Llevaba un traje, pero se había quitado la corbata y en sus manos sostenía un ramo de rosas blancas, las mismas flores sencillas que le había regalado en una de sus primeras citas. Fue Carmen quien le abrió la puerta, sus ojos sabios evaluándolo con una mezcla de sorpresa y cautela. Él la saludó con un respeto que iba más allá de la mera cortesía. Era el respeto de un hombre que viene en son de paz a un territorio sagrado. Le pidió permiso para entrar, y una vez dentro, no se anduvo con rodeos. Se sentó frente a ella en el Tissue-Noche, pequeño salón, y le contó todo: la humillación en la gala, la conversación posterior con Sofía, la decisión de ella de terminar la relación. No se excusó ni culpó a nadie más que a sí mismo por su ceguera. Le habló de su amor por Sofía con una honestidad tan cruda y desnuda que conmovió a la anciana. «Señora Carmen», dijo Javier, su voz firme pero llena de emoción, «sé que no tengo derecho a pedir nada. He fallado en proteger a su hija. La expuse a un dolor que nunca debería haber conocido. Pero he pasado los días más miserables de mi vida dándome cuenta de que una vida sin ella no es vida en absoluto. Y he entendido que el problema no es que nuestros mundos sean diferentes. El problema es que mi mundo está equivocado. Sus valores son superficiales, sus cimientos son frágiles. El mundo que usted y Sofía han construido aquí, en esta casa, basado en el amor, el sacrificio y la dignidad, ese es el mundo real. Ese es el mundo al que quiero pertenecer». Miró a la mujer que había criado, al amor de su vida, suplicando con la mirada su comprensión, su alianza. Le explicó su plan, no solo para recuperar a Sofía, sino para construir un futuro juntos, un futuro que honrara quien era ella, no que la obligara a cambiar. Finalmente, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, llegó al verdadero propósito de su visita. «Señora Carmen, con todo el respeto y la humildad de la que soy capaz, he venido a pedirle la mano de su hija, no para llevármela lejos, no para arrancarla de su vida. He venido a pedirle permiso para unir mi vida a la de ella, para que me permita entrar en su familia y cuidarlas a las dos por el resto de mis días. Le juro que dedicaré cada día a ser un hombre digno de ella». Carmen lo observó durante un largo silencio, sus ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Vio en él no al millonario del que hablaban los periódicos, sino a un hombre que había sido despojado de todo su orgullo y que ofrecía su corazón de forma incondicional. Finalmente, asintió lentamente y extendió su mano frágil para posarla sobre la de él. «Un hombre no se mide por el dinero que tiene, Javier, sino por la honradez de su corazón. Cuídala mucho. Es mi único tesoro». Justo en ese momento, la llave giró en la cerradura y la puerta se abrió.
Sofía entró cargada con sus libros y se quedó helada en el umbral, su mirada saltando de su madre a Javier, una tormenta de confusión y temor en su rostro. La atmósfera en la pequeña sala de estar se cargó de electricidad. Sofía, todavía de pie junto a la puerta, miraba a Javier como si fuera un fantasma. ¿Qué haces aquí?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. Carmen le dedicó a su hija una sonrisa enigmática y llena de amor. Se levantó lentamente de su sillón y se dirigió a su habitación. «Creo que ustedes dos tienen mucho de qué hablar», dijo suavemente antes de cerrar la puerta, dejándolos solos. Javier se puso de pie, su corazón martilleando contra su pecho. Sabía que este era el momento decisivo. Todo se reducía a esto. No le dio tiempo a ella para levantar sus defensas, para repetir las lógicas y dolorosas razones de su ruptura. Cruzó la habitación y se paró frente a ella, tomando suavemente sus manos entre las suyas. «Sofía, escúchame. Por favor, solo escúchame», comenzó, su voz vibrando con una sinceridad absoluta. «Tenías razón en todo lo que dijiste. Tu lógica era impecable, pero te equivocaste en una cosa, en pensar que me importaba mi mundo. Ese mundo de apariencias, de crueldad y de vacío. No es nada, es un desierto. Y tú eres el único oasis que he encontrado en toda mi vida. La noche de la gala no te fallé porque nuestros mundos fueran diferentes. Te fallé porque todavía no había entendido que mi mundo no merecía la pena. Pero ahora lo entiendo». La miró a los ojos, derramando toda su alma en esa mirada. «No quiero que vengas a mi mundo, Sofía. No quiero que cambies ni un ápice de lo que eres, porque eres la persona más fuerte, inteligente y decente que he conocido. Quiero construir un mundo nuevo contigo, un mundo basado en tus reglas, en tus valores, un mundo donde la riqueza no se mida en dinero, sino en conocimiento, en bondad, en el número de vidas que podemos tocar». Y entonces, ante una Sofía completamente atónita, cuyas lágrimas comenzaban a correr libremente por su rostro, Javier Andrade, el magnate, el cínico, el hombre que lo tenía todo, se arrodilló en el suelo de baldosas gastadas de su humilde apartamento en La Magdalena. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro, un único diamante solitario brillaba con una luz pura y clara sobre una sencilla banda de platino. No era ostentoso, no era exagerado, era clásico, atemporal y profundamente sincero. «Este anillo no simboliza la riqueza que tengo, Sofía. Simboliza la única y singular verdad que he encontrado en mi vida, que eres tú. Has revertido cada una de mis cínicas ecuaciones y me has mostrado la respuesta. Eres mi solución. Sofía Paredes, la mujer que amo más que a mi propia vida. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir un legado conmigo y enseñarme a vivir una vida con un propósito real?» El gesto, el lugar, las palabras, todo se conjugó para demoler hasta el último de sus muros. La humillación de la gala fue borrada y reemplazada por el honor más profundo que jamás había sentido. Él no le estaba pidiendo que ascendiera a su pedestal. Estaba descendiendo del suyo para arrodillarse a sus pies, en su hogar, validando su vida, su familia y sus valores por encima de todo lo demás. Los sollozos que la sacudieron ya no eran de dolor, sino de una alegría y un alivio tan inmensos que la dejaron sin aliento. A través de las lágrimas, asintió una y otra vez, incapaz de hablar. «Sí», logró susurrar finalmente, la palabra cargada con todo el amor y la esperanza de su corazón. «Sí, Javier, sí, quiero». Él le deslizó el anillo en el dedo, que encajó a la perfección, y se puso de pie para atraerla a un abrazo que selló no solo una promesa de matrimonio, sino el fin de la soledad para ambos. Su boda, celebrada unos meses después, fue el perfecto reflejo de su nueva vida juntos. No hubo cientos de invitados ni fotógrafos de revistas de sociedad.
Fue una ceremonia íntima en la histórica iglesia de San Francisco, en el corazón del Quito colonial, seguida de un almuerzo en el jardín de un pequeño hotel boutique. Los únicos presentes fueron sus amigos más cercanos, algunos de sus colegas profesores, y Carmen, radiante y más saludable que nunca, sentada en primera fila como la indiscutible matriarca. Mateo Villasís e Isabela Correa se enteraron por un pequeño anuncio en la sección social del periódico, una nota discreta que hablaba de la unión y del lanzamiento de su nuevo proyecto conjunto, un detalle que sin duda les supo más amargo que cualquier ostentación de la que se hubieran podido burlar. Ese proyecto se convirtió en el verdadero pilar de su matrimonio. La Fundación Paredes Andrade nació del sueño de Sofía y fue impulsada por los recursos de Javier. Juntos crearon un programa de becas y tutorías para estudiantes de bajos recursos de toda la ciudad, uniendo el propósito de ella con el poder de él de una manera que los transformó a ambos. Él encontró una satisfacción en construir futuros que nunca había encontrado en construir rascacielos. Ella, ahora directora de la fundación, vio cómo sus ideas y su pasión florecían, impactando miles de vidas. No era la historia del millonario que rescata a la damisela en apuros. Era la historia de dos socios, dos iguales, que se rescataron mutuamente de sus respectivas prisiones y decidieron usar su amor para hacer del mundo un lugar un poco más equitativo. Un año después de su boda, la escena en su nuevo hogar era un cuadro de paz y felicidad consumada. Habían comprado una casa en un valle a las afueras de Quito, una construcción moderna pero cálida, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la montaña y un jardín lo suficientemente grande para que Carmen tuviera su propio huerto de plantas medicinales. La salud de la anciana había mejorado espectacularmente con el acceso a los mejores tratamientos, y ahora su risa era un sonido habitual en la casa. Esa tarde, Javier y Sofía estaban sentados en el porche, revisando los planos para la construcción de la primera escuela financiada íntegramente por su fundación. Había una complicidad sencilla entre ellos, la comodidad de dos personas que han encontrado su centro en el otro. Sofía dejó los planos a un lado y tomó la mano de Javier, guiándola suavemente hacia su vientre, donde una curva apenas perceptible comenzaba a mostrarse bajo su vestido de algodón. Javier la miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella sonrió, una sonrisa radiante que parecía iluminar toda la tarde. «Estaba pensando», dijo ella, su voz suave y llena de una alegría tranquila. «El primer edificio de nuestra fundación está en marcha, pero creo que nuestro proyecto más importante y a largo plazo llegará en unos 7 meses». La comprensión golpeó a Javier con la fuerza de un rayo, pero un rayo de pura felicidad. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se llenaron de lágrimas. Una risa incrédula y gozosa brotó de su pecho. Se deslizó de su silla para arrodillarse frente a ella, sus manos acunando con una reverencia infinita el lugar donde su futuro estaba creciendo. Apoyó la frente en su vientre, abrumado por una oleada de amor tan vasta que parecía contener el universo entero. Todas las ecuaciones de su vida, una vez tan complejas y cínicas, se habían resuelto en la más simple y profunda de las verdades. La verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los imperios de hormigón, sino en la familia, en el propósito, en la dignidad y en un amor que no solo había construido un puente entre dos mundos, sino que ahora estaba creando uno completamente nuevo, lleno de promesas y de un legado que apenas comenzaba a escribirse.